revelan que Saddam Hussein ayuda y protege a terroristas, incluyendo a miembros de Al-Qaeda. Como habían hecho Bill Casey en los años 80 y Lyndon Johnson en Vietnam, Bush utilizó falsa inteligencia. Es incuestionable que el líder de Irak es un hombre malvado. Después de todo, ha gaseado a su propio pueblo. Sabemos que ha estado desarrollando armas de destrucción masiva. Los inspectores de las Naciones Unidas buscaron por todas partes y visitaron las instalaciones identificadas por la CIA. No encontraron nada, pero Bush insistió en que las ADM estaban allí. El gobierno británico ha sabido que Saddam Hussein buscó recientemente cantidades significativas de uranio en África. Bush dijo a Bob Woodward, del Washington Post, en aquella época: no tengo que explicar por qué digo las cosas. No me parece que le deba a nadie ninguna explicación. Estos eran tiempos extraordinarios. Las palabras adquirían nuevos significados, cumpliendo las profecías de Orwell sobre el doble lenguaje en su novela 1984. Primero roban las palabras y después les roban el significado. Expresiones como eje del mal, guerra contra el terror, cambio de régimen, simulación de ahogamiento, guerra preventiva. Ahora los civiles muertos se llamaban daños colaterales. Los secuestros de la CIA eran ahora rendiciones extraordinarias, y el más patriótico de los conceptos, el de la tierra natal, creció hasta convertirse en una nueva y colosal agencia federal tan laberíntica como el Pentágono. En el siglo XVIII, el filósofo francés Voltaire observó: aquellos que pueden hacerte creer absurdos pueden hacerte cometer atrocidades. El descenso a la irrealidad era vertiginoso. Black Hawk derribado. Otra popular película nominada al Oscar, estrenada a finales de 2001, glorificaba el heroísmo y la tecnología americana en la Somalia de los años 90. Gracias a la tecnología, los videojuegos cada vez parecían más reales. Y en televisión, concursos de telerrealidad cada vez más rebuscados y extravagantes dominaban los índices de audiencia. Los medios de comunicación batían los tambores de guerra. La cadena MSNBC, propiedad de General Electric, canceló el popular programa de Phil Donahue en horario de máxima audiencia 3 semanas antes de la invasión. La administración temía que el programa dé refugio a las ideas liberales antibelicistas, al mismo tiempo que nuestros adversarios ondean la bandera a la menor oportunidad. ¿Y cómo ondearon la bandera? CNN, Fox y NBC hicieron desfilar por las pantallas a 75 generales y funcionarios retirados, resultando que la mayoría de ellos estaban trabajando para contratistas militares. Desde el Pentágono se les daban listas de argumentos que presentaban a Irak como una amenaza urgente. Grandes diarios y revistas avanzaron el mismo mensaje. Una fuente en la administración Bush dijo que el periodista Ron Suskind representaba a la comunidad basada en la realidad, pero esa ya no es la forma en que funciona el mundo. Ahora somos un imperio y cuando actuamos creamos nuestra propia realidad. Cuando Francia, Alemania y Rusia, así como la mayoría del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se negaron a apoyar la posición de Estados Unidos, Bush enfureció y Rumsfeld comentó despectivo: ustedes piensan en Europa como Alemania y Francia. Yo no. Yo creo que esa es la vieja Europa. Las patatas fritas de la cafetería del Congreso fueron rebautizadas como patatas de la libertad, del mismo modo que el chucrut se convirtió en col de la libertad durante la Primera Guerra Mundial. Bush expuso su nueva estrategia en un discurso a los cadetes de West Point en junio de 2002. Tenemos que ganar la batalla al enemigo, frustrar sus planes y enfrentarnos a las peores amenazas antes de que emerjan. Estados Unidos iba a actuar unilateral y preventivamente para derribar cualquier gobierno que considerase una amenaza para su seguridad. Cheney había declarado: si hay una posibilidad entre 100 de que científicos pakistaníes estén ayudando a Al-Qaeda a desarrollar un arma nuclear, tenemos que responder como si se tratara de una certeza. En el mundo en el que hemos entrado, el único camino a la seguridad es el camino de la acción. Y esta nación va a actuar. 60 países pasaron a engrosar la lista de posibles objetivos de Bush, mientras el presidente llamaba a la cruzada moral diciendo que Estados Unidos
debía defender la libertad y la justicia, porque esos principios eran correctos y válidos para todos los pueblos de todo el mundo. La verdad moral es la misma en todas las culturas, en todos los tiempos y en todos los lugares. Era una atrevida declaración de la excepcionalidad estadounidense. Bruce Bartlett, que sirvió tanto en la administración Reagan como en la de Bush padre, explicaba: Por eso George W. Bush es tan clarividente respecto a Al-Qaeda y el fundamentalismo islámico como enemigos. Los entiende porque es igual que ellos. Cree firmemente que está en una misión de Dios. La fe consiste en creer cosas de las que no hay ninguna prueba empírica. Me siento en calma al saber que la exhortación de la Biblia, hágase tu voluntad, es la guía de la vida. A principios de octubre de 2002, el Congreso concedió poderes a Bush para declarar la guerra a Irak bajo su única autoridad y cuando lo considerase apropiado, y a emplear cualquier tipo de medios, incluidas las armas nucleares, si le parecía necesario. La resolución establecía una conexión directa entre Irak y Al-Qaeda. Entre los que autorizaron esta medida estaban los senadores John Kerry y Hillary Clinton. Ambos lo pagarían caro en la carrera por la presidencia, pero no todos engañaban. La escalada de esta guerra y la expansión de esta guerra no hacen nada por nuestra seguridad nacional. Nos ponen en un riesgo aún mayor. Irak no era un refugio de terroristas como es ahora. Una vez más, entre Irak, Saddam Hussein y Al-Qaeda no había ninguna conexión. Y tenemos que aclarar ese punto para que el pueblo americano sepa la verdad. Millones de manifestantes inundaron las calles en todo el mundo. 3 millones en Roma. ¡Esa es mi gente! Cientos de miles en Nueva York. La revista Time encuestó a varios cientos de miles de europeos. Un 84% pensaba que Estados Unidos era la mayor amenaza para la paz. Un 8% creía que era Irak. Bush envió al secretario de Estado Colin Powell, el miembro más respetado de su administración, a las Naciones Unidas para defender la guerra. Le dijo a Powell: Puede que a ti te crean. Saddam Hussein está decidido a tener en sus manos una bomba nuclear. Powell habló durante 75 minutos. Fue una intervención completamente vergonzosa que se apoyó en inteligencia falsa y que más adelante Powell describiría como un punto bajo de su carrera. Pero aunque su discurso fracasó en el extranjero, tuvo el impacto deseado en la opinión pública estadounidense. El apoyo a la guerra aumentó de un 50 a un 63%. El Washington Post afirmó que las pruebas de la existencia de ADM eran irrefutables. Estados Unidos, sin una resolución del Consejo de Seguridad, avanzaba inexorablemente hacia la guerra. Pero la verdad era aún más siniestra. Para Bush, Irak solo era el aperitivo. Después de devorar Irak, los neoconservadores tenían los ojos puestos en el plato principal. Responsables del Pentágono preveían una campaña de 5 años con un total de 7 países como objetivos. Después de Irak vendrían Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán y el premio gordo, Irán. Era una guerra que reconfiguraría el mundo al gusto de los neoconservadores. Se hablaba cada vez más de imperio. La portada del dominical del New York Times del 5 de enero de 2003 rezaba: "El imperio americano vaya acostumbrándose". Bush era obviamente un hombre con una visión del mundo atrevida. En su juventud había mostrado su lado transgresor. Ahora iba a superar a su sobresaliente padre yendo más allá de las leyes de las naciones. La guerra de 8 años dio la razón a los que vaticinaban un desastre. La sociedad iraquí quedó hecha pedazos. Igual que Vietnam, pervirtió a Estados Unidos polarizándolo aún más, mientras los costos y las víctimas aumentaban en ambos bandos. Y a pesar de todo, Bush ganó las elecciones de 2004 con una llamada sin rodeos a redoblar el fervor patriótico. En 2008, cuando Bush dejó el cargo con los índices de popularidad más bajos desde Harry Truman, había fracasado rotundamente en 2 guerras, así como en el auxilio federal a Nueva Orleans tras el huracán Katrina. Lo más importante a ojos de la opinión pública era que había gestionado mal la economía del país, que estuvo a punto de hundirse en 2008, poniendo la presidencia en manos de los demócratas. Su sucesor, Barack Hussein Obama, hijo de padre negro keniano y madre blanca de Kansas, criado en Indonesia y Hawái, se convirtió a los 47 años en presidente de los Estados Unidos, reavivando grandes esperanzas de cambio.
Sus palabras y su actitud representaban el otro lado de Estados Mayor Unidos. hijo de puta que te puedes echar a la cara. Global, medioambiental, Obama se había manifestado en contra de la guerra de Irak. A lo que me opongo es a una guerra estúpida. Financiado por una multitud de pequeños contribuyentes a través de Internet, venció por sorpresa a la sólidamente financiada favorita del partido, Hillary Clinton, en las primarias. Ahora se enfrentaba a un exmilitar, el conservador John McCain, en las elecciones presidenciales. El viento soplaba a favor de Obama. Quizá desde los tiempos de Roosevelt a principios de los años 30, no se había visto una ira popular tan intensa contra Wall Street y las guerras innecesarias del imperio. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Obama incumplió una promesa hecha anteriormente y se convirtió en el primer candidato a unas elecciones presidenciales que rechazó la financiación pública a favor de la financiación privada sin límites. McCain, que optó por la alternativa pública, se vio sobrepasado en gasto en un 100%. En este periodo Obama se volvió discretamente hacia grandes financiadores de Wall Street con profundos bolsillos como JP Morgan, Goldman Sachs y Citigroup, así como a General Electric y otros contratistas de defensa, gigantes informáticos y grandes compañías farmacéuticas que después de años apoyando a los republicanos dieron a Obama 3 veces más que a McCain. Pocos partidarios de Obama protestaron en aquel momento. Su victoria en las elecciones fue aplaudida en todo el mundo. Habían surgido unos nuevos Estados Unidos.